amados, ¿se acuerdan que hace 15 días empezamos con Éxodo? ¿Sí? ¿Alguien vino hace 15 días? ¿Sí? Bueno, ¿alguien se acuerda cuál fue el tema de hace 15 días? No, ¿verdad? ¿Del río? Del río al palacio. Muy bien. Y el tema de hoy, mis amados, es el pacto de Dios es ineludible. Ese es el tema del día de hoy. El pacto de Dios es ineludible. Mis amados, hablando del pacto, ¿se acuerdan que hemos leído y hemos expuesto unos temas atrás, por ejemplo, acerca del pacto de Dios? En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Se acuerdan de esa promesa? Ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y llegamos al capítulo 17 de Génesis y dice el versículo 4, y aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Otra vez Dios afirmando su pacto con Abraham. Y llegamos al versículo 7 y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí está. Dios hizo un pacto, dijo que iba a multiplicar, y cuando llegamos al capítulo 1 de Éxodo, vemos que el pueblo comenzó a multiplicarse y Faraón tuvo miedo porque se estaban multiplicando mucho, ¿se acuerdan ustedes? Y mandó a las parteras a que si fuese varón le quitasen la vida porque se estaban multiplicando. Pero también dice Dios, y te bendeciré. Dios tiene presente esas promesas. Y entonces, por eso el tema de hoy, el pacto de Dios es inalterable, mis amados. Y este pacto que Dios hizo con Abraham, dice el versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo que acabamos de leer, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea que Dios ratificó el pacto con Isaac y con Jacob. O sea, con la descendencia de Jacob. O sea, Dios es fiel a su pacto. Y precisamente, mis amados, el tema es ese. Y en primer lugar, quiero dejar en la mente y en el corazón de todos, el pacto, hermanos, es inalterable, aunque tomemos las cosas o los asuntos en nuestras manos. No debemos de tomar las cosas o los asuntos en nuestras manos. Acabamos de leer, mis amados, en el capítulo 2 del versículo 11 en adelante, que cuando ya Moisés creció, salió a ver a sus hermanos y vio a un egipcio. Se ve que ese egipcio no era cualquier ciudadano. Ese egipcio pudo haber sido un jefe de una cuadrilla, pudo haber sido un capitán del ejército que se enseñoreaba y maltrataba a un hebreo. Y le hirvió la sangre a Moisés, porque era su sangre, era su familia. Y no aguantó Moisés ver esa injusticia. Tomó los asuntos en sus manos. Y usted sabe que mató al egipcio y lo escondió. Otra vez Moisés al siguiente día vuelve a salir a ver al pueblo, porque está encarnado con el pueblo, es su familia, es su gente, y vuelve a ver a dos que reñían. Ahora son dos hebreos y los quiere apartar. Y le grita el otro, ¿qué? ¿Quién te ha puesto como juez? ¿A poco me quieres matar como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta que había sido descubierto y huyó. Pero lo que quiero dejar en mente, mis amados, es que Moisés tomó los asuntos de Dios en sus manos. Él quiso intervenir en los planes de Dios. Suele suceder eso, ¿se acuerdan? En la Biblia aparece también Abraham queriendo intervenir, queriendo ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia, que le iba a dar un hijo.
Pasan los años y pasan los años y pasan los años. Abraham no ve por ningún lado que la promesa se haya cumplido. Y ve imposible que se vaya a cumplir porque Abraham y Sara cada día más y más están envejeciendo. Y entonces Sara y Abraham toman el asunto en sus manos, los planes de Dios, y quieren intervenir en los planes de Dios. Y entonces fue que Sara le dice, llégate a mi criada. Y es cuando entonces Abraham tiene un hijo con la criada, queriendo intervenir, queriendo ayudar a Dios. Bueno, Moisés también quiere ayudar a Dios. Él quiere tomar los asuntos en sus manos. Él quiere librar a su pueblo. Y comienza poniendo un granito de arena, matando a un egipcio. Mis amados, pregunto, ¿usted ha tomado los asuntos en sus manos alguna ocasión? Los asuntos que le competen a Dios, ¿usted lo ha tomado en sus manos? ¿De qué forma lo hemos hecho? Suele suceder que hay ocasiones que tomamos los asuntos en nuestras manos. A veces no oramos a Dios, tomamos la decisión sin consultar a Dios. Entramos en acción sin consultar a Dios. A veces tomamos decisiones en la vida, aunque sufrimos las consecuencias, pero tomamos decisiones a la brava, sin buscar a Dios, queriendo intervenir en los planes del Señor. Por otro lado, mis amados, hoy en día tú y yo a veces hemos tomado las decisiones, hemos tomado los asuntos en nuestras manos. A veces porque son injustas, es que no es justo y queremos actuar, pero estamos tomando los asuntos en nuestras manos. A veces porque somos impacientes, a veces porque el tiempo de Dios no ha llegado. A veces porque Dios nos está diciendo, espérate un momento, y nosotros decidimos y actuamos. Y es cuando estamos tomando las cosas, mis amados, en nuestras manos. Pensamos que Dios se ha olvidado. Pensamos que Dios ha pasado por alto sus promesas. Sin embargo, mis amados, Dios no olvida sus promesas ni necesita ayuda. Moisés tomó los asuntos en sus manos, mis amados. Vuelvo a preguntar, ¿usted y yo hemos tomado los asuntos en nuestras manos? Otra cosa que sucedió, Moisés no solamente tomó los asuntos en sus manos, sino que también pensó que nadie estaba viéndolo. ¿Sí me explico? Dice que mató al egipcio y volteó a ver si había alguien que lo veía y enterró al egipcio. Para él no había nadie que lo estaba viendo. Pero al siguiente día que quiso poner orden, le dice el hebreo, ¿me quieres matar como mataste al egipcio? Se dio cuenta que lo habían visto. Mis amados, muchas veces nosotros por nuestro pecado, por nuestra necedad, por tomar las cosas sin consultar a Dios, sin esperar los planes de Dios, también nosotros actuamos y pensamos que nadie nos está viendo. Pensamos que no hay ojos que están puestos sobre nosotros. Pues sí, puede ser. A lo mejor Moisés pensó que no estaban los ojos de Faraón. Pensó que no había nadie viendo. Pero también hay un Dios que está viendo todo. A lo mejor tú y yo tomamos decisiones o hacemos actos pecaminosos de desobediencia, pensando en que nadie nos ve. A lo mejor hacemos tratos injustos. A lo mejor hacemos tratos económicos injustos, que no son éticos para un creyente. Y pensando que nadie nos ve. A lo mejor alguna otra práctica pecaminosa en la vida. Y pensamos que nadie nos ve. Pero hay un Dios que vimos también que Él es omnisciente. Que Él todo lo ve. En segundo lugar, mis amados, el pacto de Dios es inalterable
aunque pareciera que Dios se ha olvidado. Aunque pareciera que Dios se ha olvidado. La Biblia dice en el versículo 11 que acabamos de leer, del capítulo 2, dice la Biblia, mis amados, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Cómo vio Moisés? En sus duras tareas. ¿Cómo estaba el pueblo? En sus duras tareas. Versículo 23 de la NBI dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo y clamaban pidiendo ayuda. Dice el texto, mis amados, que lamentaban su condición de esclavo y clamaban. El pueblo de Israel estaba sufriendo porque las tareas habían sido incrementadas y se pedía y se esperaba el mismo rendimiento. Y si no llegaban a cumplir con las tareas asignadas, eran castigados injustamente y muy duros. El pueblo sufría. Mis amados, ¿será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios no tiene presente la situación del pueblo? ¿Por qué el pueblo sufre? Yo quisiera preguntar, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años lleva el pueblo sufriendo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Vamos a tratar de entender, hermanos, más o menos el tiempo que ellos están sufriendo. ¿Qué dice el texto, mis amados? Crecido ya Moisés, dice el versículo, ¿se acuerdan? Pero ¿cuántos años han pasado? Para nosotros crecido pudo haber sido 18, 20 años, 25. Pero ¿saben qué dice Hechos? Hablando de la vida de Moisés cuando mató al egipcio. Dice Hechos capítulo 7, 23, escuchen. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, dice Hechos 7:23 que cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Éxodo dice que salió a ver a sus hermanos, salió a ver a su gente y vio cómo maltrataban a su gente. Moisés ya tiene 40 años. ¿Se da cuenta, mis amados? ¿Y cuántos años sufrió el pueblo antes que Moisés naciera? ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo ya sufría cuando Moisés nació? Faraón se dio cuenta que el pueblo se multiplicaba y dijo, estos hebreos se están multiplicando mucho en gran manera, un día se van a levantar en contra de nosotros y van a poder más que nosotros, ¿se acuerdan? Y entonces comenzó a castigar al pueblo y mandó a las parteras a que no dejaran vivir a los niños varones, ¿se acuerdan? Pero como las parteras fueron dirigidas por Dios, Dios puso temor en el corazón, entonces Faraón tomó otra decisión. Mandó que todos los niños recién nacidos fuesen echados al río. No sabemos cuántos padres no solamente trabajaban arduamente, sino que también sufrieron el dolor de que sus hijos fueron ahogados en el río. El pueblo ya venía sufriendo, no sabemos cuántos años. Y ahora Moisés tiene 40 años cuando él sale a ver a sus hermanos, cuando mató al egipcio. Así que los años antes que nació, más 40 años de Moisés. Ya tiene tiempo, ya tiene rato el pueblo sufriendo. Pero no solamente eso. Mis amados hermanos, van a pasar otros 40 años. Moisés mata al egipcio, se dio cuenta que había sido descubierto, Faraón va sobre él. ¿Y qué hizo Moisés? Salió huyendo a la tierra de Madián, ¿se acuerda? A la tierra de Madián y allá se encuentra con unas muchachas, después se va a casar con una de ellas y llega a formar su familia. ¿Y saben qué dice Hechos otra vez? Hechos capítulo 7, versículo 29 al 30, escuchen.
Al oír las palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que le llamaba, en la llama de fuego, en una zarza. Mis amados, entonces Moisés tenía 40 años cuando sale del palacio y sale huyendo a Madián. 40 años estuvo de pastor. 40 años estuvo haciendo queso de cabras. 40 años estuvo comiendo cosas que no había comido en el palacio. Dios lo está transformando. 40 años. Así que ya son 80 años. A los 80 años Dios lo va a llamar. Y eso lo vamos a ver el capítulo 3 el próximo domingo. Pero entonces, amados hermanos, Moisés ya tiene 80 años. Más los años que sufrió el pueblo antes que naciera Moisés. ¿Tiene usted una idea cuánto tiempo ha sufrido el pueblo? Mis amados, pero el pacto de Dios es inalterable, aunque pareciera que Dios se ha olvidado. ¿Se ha olvidado Dios? Dios dijo, multiplicaré, haré de ti una nación grande. Cuando Faraón se dio cuenta que los hebreos se estaban multiplicando, ¿se acuerdan? Buscó la manera de evitar la multiplicación y no pudo. Dios no estaba allí. Cuando Dios puso temor en el corazón de las parteras, Dios no estaba allí. Cuando Dios puso sabiduría en la mamá de Moisés y lo guardó en el canasto para que no se ahogara, ¿quién le dio esa sabiduría a esos padres? Dios no estaba allí. Pero el texto pareciera dar a entender que Dios no está presente. El texto parece que diera a entender que Dios no se acuerda de su pueblo. Mis amados, Dios tiene presente su pacto. Dios está trabajando en sus planes. Los planes de Dios van caminando perfectamente. El pueblo está en problemas. Sí, el pueblo está en problemas, pero Dios va encaminando todo a la perfección para su propia gloria. El pueblo sí está sufriendo, pero Dios va llevando su pacto, va llevando sus planes y van caminando porque Dios se va a glorificar. ¿Se ha tardado Dios en tu vida? Tal vez por muchos años has pedido a Dios que muestre su gracia en tu vida. Yo no sé qué tanto tiempo estás clamando al Señor por alguna situación que has vivido. O yo no sé por cuánto tiempo clamaste a Dios para que Dios se mostrara en tu vida. Tal vez has perdido la calma y tal vez has perdido la esperanza y en vez de que las cosas mejoren, parece que las cosas van empeorando. ¿No te ha sucedido algo así? Pero quiero decirte algo. Pero los planes de Dios van caminando perfectamente. Aunque tú estés sufriendo. Dios tiene un plan y nada puede alterar el plan de Dios. En tercer lugar, el pacto de Dios inalterable. Precisamente Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Si quieres ir a tu Biblia, capítulo 2 de Éxodo, versículo 24. Dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel a su pacto. Dice el texto, y se acordó. Quiero preguntar, ¿por qué dice el texto, y se acordó Dios? ¿Por qué? ¿Se ha olvidado Dios? ¿Ah? ¿Dios tiene problemas con la memoria? ¿Necesitará el Señor algunas vitaminas? ¿Y por qué dice el texto, y se acordó Dios?
¿Acaso no lo tenía presente el Señor? Ya vimos. Dios dijo, te multiplicaré, y el pueblo comenzó a multiplicarse de tal manera que Faraón no pudo detener el crecimiento. Ya vimos que Dios puso temor en el corazón de las parteras. Dios no se ha olvidado. Dios está presente allí. Amados, el que se ha olvidado es Israel. El que no tiene presente a Dios es Israel. Muéstrame usted en el capítulo 1 de Éxodo, donde hay una frase o un texto que el pueblo de Israel esté buscando a Dios. No hay. Y en el capítulo 2, hasta estos últimos 3 versículos, aparece que Israel clamó a Dios. ¿Por qué no clamó antes? ¿Por qué no buscó el rostro de Dios antes? ¿Por qué? Israel, mis amados, es el que no tiene presente a Dios. Y tienen razón por un lado. ¿Saben por qué? Porque los que entraron a Egipto era Jacob, José y sus hermanos. Ellos sí conocían a Dios. Cuando José llega a Egipto y llega a ser el segundo del rey, llega Jacob y sus hijos a vivir ahí a Egipto, muere Jacob. Y los hermanos de José entran en un pánico pensando que ahora que no está Jacob, José se va a vengar de ellos. Y llegan los hermanos ante José y le dicen a José, nuestro padre antes de morir nos dijo que tuvieses misericordia de nosotros. Y José le dijo, ¿ustedes pensaron mal contra mí, vendiéndome? ¿Ustedes creen que yo vine aquí porque ustedes me vendieron? Dios nos trajo aquí, dice José. José sabe que los planes de Dios son inalterables. Y José sabe que Dios los llevó a Egipto. Pero el pueblo ahora no honra a Dios. Este pueblo que está aquí son los hijos, son los nietos, son los bisnietos de Jacob. Y crecieron en una cultura pagana. No solamente crecieron viendo una cultura pagana, sino que también crecieron practicando una cultura pagana. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante, cuando Moisés sube al Sinaí por 40 días, Moisés no baja. Le dijeron a Aarón, ¿qué le dijeron? Haznos un Dios. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Aarón? Traigan oro, traigan. ¿De dónde trajeron esa cultura? Y hicieron fiestas para adorar. Porque nacieron en una cultura pagana, crecieron en una cultura pagana, están practicando una cultura pagana. El pueblo no honra a Dios. El pueblo no tiene presente a Dios. Pero Dios no se ha olvidado de ellos. El texto lo dice de alguna manera que se acordó Dios, pero Dios está presente en la vida de su pueblo. En primer lugar, inciso A, mis amados, está atento al clamor de su pueblo. Está atento al clamor de su pueblo. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos. Mis amados, Dios está atento al clamor de su pueblo. ¿Ya no aguantaron más? Moisés ya tiene casi 80 años. Hasta ahora el pueblo está clamando a Dios. Pero el momento en que clamó el pueblo, Dios está atento. Dios está escuchando. La NBI dice, sus gritos desesperados llegaron al oído de Dios. Mis amados, debemos tener confianza usted y yo.
Si este pueblo buscó a Dios, clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor, ¿cómo no va a escuchar tu clamor, mi clamor, que nos acercamos a Él en el nombre de Jesús? ¿Cree usted que Dios escucha nuestro clamor? ¿Tiene usted esa confianza? ¿Puede usted acercarse confiadamente al Señor? ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Jesucristo. Así que, mis amados, tengamos esta esperanza. Dios está atento al clamor. Confíale tu vida, confíale tus asuntos, confíale tu carga, tus preocupaciones, todo aquello que es carga, peso, llévalo al Señor. Si escuchó a ellos, ¿por qué no va a escucharte a ti, que tenemos a Jesús como nuestro abogado? Por otro lado, mis amados, el versículo también dice, el versículo 24, perdón. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Así que el inciso B, hermanos, Dios se acordó de su pacto. Otra vez pregunto, ¿Dios se había olvidado? Hermanos, ¿no estaba activo Dios? Sí, Dios estaba activo. Ya vimos que puso temor en el corazón de las parteras. Ya vimos que Dios hizo que se estuviesen multiplicando. Dios estaba activo. Amados, el texto lo dice de una manera que usted y yo lo podamos entender. No es que Dios se haya olvidado. Dios decidió actuar de una manera más visible. Dios decidió mostrar su gracia de una manera más palpable. Pero hay algo más. Dice el versículo 25, inciso C, los miró y los reconoció. Dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los miró y los reconoció. ¿Qué querrá decir eso? ¿No los había visto Dios? Dios estaba viendo hacia otra dirección e ignorando a su pueblo. No. Escuchen, mis amados, el verbo mirar o miró tiene un significado mucho más profundo que simplemente estar viendo algo. Dios conocía la situación, eso quiere decir, los vio, los miró y los conoció. Dios conocía la situación del pueblo. Así que además de eso, hermanos, también esta frase miró y reconoció, también quiere decir, mis amados, que Dios estaba involucrado con ellos. ¿Sí me explico? Dios estaba involucrado con ellos. En otras palabras, mis amados, Dios sentía personalmente la opresión del pueblo y la compartía con ellos. La opresión del pueblo era su opresión. El sufrimiento del pueblo era su sufrimiento. Eso quiere decir miró y reconoció. Así que, mis amados, Dios estaba preocupado por los oprimidos. Dios estaba sintiendo el dolor de los que estaban sufriendo. Dios sufría juntamente con ellos. Y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del evangelio. Dios está preocupado y siente el mismo dolor, la misma carga, la misma tristeza por los que sufren. ¿Se acuerda usted de María y Marta que lloraban porque Lázaro había muerto? ¿Se acuerdan? San Juan 11. Y llega al versículo 35 y dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque lo miró, se encarnó Jesús en el dolor de María y Marta. Jesús no es ajeno a la situación adversa que podamos vivir. Otra vez Jesús dijo en Mateo 25, tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. La pregunta ¿es Jesús el que tuvo hambre cuando dice ahí en el versículo? Mateo 25. No, es un prójimo, es un hermano, es nuestro semejante. Cuando vemos a alguien con hambre, usted y yo le llevamos de comer. Jesús dice, a mí me lo diste porque Jesús está encarnado. Eso es mirar. Eso quiere decir aquí mirar y reconocer. Cuando dice Jesús, me visitasteis. Dice Jesús, yo lo sentí, a mí me visitasteis. Cuando dejamos solo a un hermano, cuando dejamos solos a los que sufren, Jesús dice, a mí me lo están haciendo. Jesús lo siente porque Jesús se encarna con el dolor, con la situación. Cuando la palabra del Señor dice en este texto, miró Dios y los reconoció, Jesús está diciendo, Dios está diciendo, me encarné con el dolor de ellos. Este es, hermanos amados, la enseñanza también de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Crees que Jesús es indiferente? ¿Crees que Dios es indiferente al dolor, a la situación? Ahorita puede haber hermanos nuestros en la fe, familias nuestras que estuvieran estar padeciendo, pero Jesús está encarnado con ellos. Dios no es indiferente. Mis amados, Dios no los ha dejado solo. No sabemos cuánto tiempo el pueblo de Israel había sufrido antes que Moisés naciera. Y Moisés ahora tiene 80 años y el pueblo sigue sufriendo. Pero ahora Dios se va a encarnar en el dolor, en la situación del pueblo y va a actuar Dios. Y va a empezar llamando a Moisés, y ahí se va a empezar el sermón el próximo domingo. No se la pierdan. ¿Por qué Dios dejó sufrir tanto? ¿Los había dejado solo? No. Dios no los dejó solo. Dios estaba actuando. Y Dios va a actuar ahora en el pueblo precisamente justo en el tiempo de su santa y divina voluntad. Eso es lo que está diciendo el texto, que ahora Dios va a actuar. Porque Dios obra y cumple su pacto, su promesa en el momento indicado. El pueblo de Israel esperaba y esperaba al Mesías, ¿se acuerdan? Esperaban y esperaban al Mesías. Muchos murieron con esa esperanza y nunca llegó el Mesías. Pero Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué dice Pablo? Que Jesucristo nació en el momento preciso de la voluntad del Señor. Jesús no nació antes ni nació después. Jesús nació justo en el tiempo de Dios, dice el texto, y cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amados, de la misma manera, Dios decidió actuar cuando llegó el tiempo de su voluntad, levantar a alguien para liberar al pueblo. Termino, mis amados, con esto, escuchen. La intervención de Dios no siempre llega en el momento en que tú y yo lo deseamos. Dios había prometido que sacaría a los esclavos hebreos de Egipto. El pueblo había esperado mucho tiempo para que eso se cumpliera. Pero Dios rescató cuando creyó que era el momento oportuno en el plan de Dios. Dios, hermanos, sabe cuándo es el mejor momento para que Él actúe y cumpla su promesa. ¿Me explico? Cuando sientas, mis amados, cuando usted sienta que Dios se ha olvidado de usted,
Cuando Dios siente que Dios lo ha dejado a usted en sus problemas, recuerde, mis amados, que usted no está solo. Jesús es el pastor. Pero no solamente es el pastor. Jesús es el buen pastor. Que aunque usted pase por valle de sombra de muerte, ¿qué dice el texto? No estará usted solo, Él caminará con usted. Aunque el horno se caliente 7 veces más, el horno puede calentarse, pero Dios estará con usted en el horno porque Él va a actuar en el momento preciso de su voluntad. ¿Le cree? Así que, mis amados, el tema de hoy es, o fue, el pacto de Dios es inalterable. Confiemos, hermanos, en ese pacto, en la promesa. Confiemos en ese Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Confíe en Él y espere en Él. Que el Señor nos bendiga.